Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta comparecencia en el Partido Popular, más en una tarde como esta, con las inclemencias meteorológicas. Así que agradeceros la presencia en la sede del partido. Esta comparecencia breve es para dar cuenta de una campaña que se está activando el Partido Popular a nivel nacional y que se va a reproducir en todos los territorios de España, incluido Ceuta, lógicamente, de recogida de firmas para instar al Gobierno a que actualice ya la subida de las pensiones, a que acometa ya y renueve ya las ayudas al transporte y prorrogue las ayudas a los afectados por la DANA, que, como saben, son medidas que el Gobierno de la Nación incluyó en un Real Decreto Ley aprobado a finales de diciembre, en concreto el Real Decreto Ley 11/2024, en lo que se denomina un Real Decreto Ómnibus, en el que hay pues un batiburrillo de normas incluidas, hasta 99 artículos tiene ese Real Decreto con 140 páginas, en el que se contemplan multitud de materias, ¿no? Y en ese conjunto de medidas que están en ese Real Decreto de diciembre de 2024 se incluían también medidas con las que el Partido Popular pues no está de acuerdo. En concreto, entre otras, la cesión de un palacete ubicado en París al Partido Nacionalista Vasco, entre otras, la subida de impuestos en la imposición indirecta, en el IVA, a los alimentos y también en el ámbito de la tarifa de la luz, la tarifa de la electricidad, o también medidas que siguen incentivando la ocupación, o más específicamente la inocupación, ¿no? Prolongando la imposibilidad de desahuciar a personas que con sentencia firme de los tribunales tuvieran que entregar una vivienda, ¿no? Como saben también, aunque esta es una cuestión un poco más técnica, las medidas del Real Decreto Ley no se pueden votar por separado, se vota el paquete conjunto. No existe la posibilidad de decir yo estoy de acuerdo con el artículo 1, el 5, el 9 y el 23 o no estoy de acuerdo con los demás artículos. Es decir, es un único paquete que no permite que se pueda votar, como digo, cada una de las medidas por separado. Pero se nos está exigiendo que votáramos a favor, como digo, de ese Real Decreto, con el pretexto de que ello inhabilitaría, sobre todo, la subida de las pensiones. Pero ¿cómo podríamos explicar nosotros a los más de 8 millones de votantes del Partido Popular que el Partido Popular, de manera activa, votando a favor o con una abstención que hubiera tenido exactamente el mismo efecto, permitiera que ese tipo de medidas que no comparten la mayoría de los militantes del Partido Popular y de sus votantes se hubieran puesto en marcha? Y además, sobre todo, cuando existen alternativas para dar solución a estos problemas. Y esas alternativas son las que ha planteado de nuevo el Partido Popular y son las que motivan esta campaña que estamos haciendo, como digo, en todas las sedes territoriales del partido. En concreto son dos. Una, hacer un Real Decreto Ley nuevo en un Consejo de Ministros en el que se contemplen las medidas de subida de las pensiones para nuestros jubilados, que se contemple las ayudas a los damnificados de la DANA en Valencia y que se contemplen también las medidas relacionadas con el transporte, las ayudas al transporte y a la movilidad. Esa sería una de las opciones, como digo, un Real Decreto específico. El Partido Popular ha dicho abiertamente en todos los foros y en todos los frentes en los que se le ha preguntado que apoyaría esos Real Decretos individualmente, con lo cual se procedería a la subida de las pensiones con las que estamos de acuerdo, se procedería a mantener las ayudas al transporte con las que estamos de acuerdo y se procedería a mantener las ayudas a los damnificados de la DANA con las que obviamente también estamos de acuerdo. La segunda alternativa que propone el Partido Popular es que se acepten las proposiciones de ley que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado específicamente sobre estas materias. Si la mesa del Congreso, manejada por el Gobierno, por el PSOE y por Podemos, o por Sumar, aceptara la tramitación de esta iniciativa, en 15 días podría estar aprobada esa proposición de ley y, en consecuencia, no habría caso, las pensiones se revalorizarían, las ayudas al transporte continuarían y las ayudas a la DANA también serían efectivas.
Esperamos, sinceramente, que el Gobierno aparte esta confrontación, que el Gobierno, una confrontación por tacticismo que perjudica a millones de españoles y que solo con el único objetivo, o al menos aparentemente, de debilitar o de hacer ver a la ciudadanía que es el Partido Popular el responsable. Obviamente, la responsabilidad ejecutiva la tiene quien gobierna, y quien gobierna es el Partido Socialista y sus socios de la mayoría parlamentaria y de la mayoría de investidura. Y es a ellos a quien le corresponde resolver los problemas. Es a ellos a quien le corresponde pagar las pensiones, es a ellos a quien le corresponde pagar a los funcionarios, es a ellos a quien le corresponde garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Y no se puede, me parece que es irresponsable, querer cargar esa responsabilidad, valga la redundancia, a los partidos de la oposición. Por eso apelamos por responsabilidad al Gobierno de la Nación, al Partido Socialista y a Sumar a que acepten una de las dos propuestas que hace el Partido Popular para resolver esta situación. Insisto, o un Real Decreto Ley específico donde se aborden estas materias en las que contarán con el apoyo del Partido Popular y, por tanto, serán efectivas, o que se acepte estas proposiciones de ley registradas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre estas distintas materias. Como decía, vamos a hacer una campaña a lo largo de la semana. En principio, al margen de esta comparecencia, puede ser que haya alguna comparecencia más de alguno de los dirigentes de nuestro partido esta semana. Tenemos la intención, y hemos pedido los permisos a la autoridad para poder montar un stand de recogida de firmas que se ubicará inicialmente en la Plaza de los Reyes durante estos días. Es verdad que esto va a estar condicionado por la meteorología. Si seguimos teniendo este tiempo de viento y lluvia, pues probablemente pospondremos ese stand físico en la calle, pero sí que invitamos a todos aquellos ceutíes que se sientan compelidos por este llamamiento a venir a nuestra sede, donde sí estará a disposición esa recogida de firmas, por si quieren contribuir a presionar al Gobierno para dar una solución definitiva. Y también hay una campaña de recogida de firmas en Internet, a través de la plataforma Change.org, donde pues, los ciudadanos que lo consideren y que estén de acuerdo con este posicionamiento de nuestro partido podrán firmar electrónicamente haciendo esta petición al Gobierno de la Nación. Por último, decirle que confiamos en que finalmente impere el sentido común, que se deje de hacer tacticismo político y que el Gobierno adopte una solución definitiva en la que contará con el apoyo del Partido Popular, como por otro lado ya contó aquel mismo día en la aprobación de otro Real Decreto Ley que se tramitó ese mismo día en las Cortes, un Real Decreto Ley que también hacía alusión a los pensionistas y a las pensiones y en este caso a la posibilidad de compatibilizar el trabajo con la pensión de manera progresiva. Ese Real Decreto, por ejemplo, contó con el voto favorable del Partido Popular porque sí que estamos ideológicamente identificados con ese proyecto. Ese mismo instrumento es el que pueden utilizar, si quieren, para resolver la situación. Así que este es el motivo de esta comparecencia, como digo, anunciar esta campaña que desde el Partido Popular de Ceuta, de manera coordinada con las sedes territoriales en el conjunto de España, vamos a hacer para intentar contribuir a resolver este problema. Y ahora queda a su disposición si quieren hacer alguna pregunta o quieren alguna aclaración sobre lo que he comentado. Sí, a mí me gustaría preguntarle si el PP pone la misma balanza el palacete del PNV con las pensiones, que da la sensación de ponerlo en la misma balanza. El que parece que la pone en la misma balanza me parece a mí que es el Gobierno de España y el Partido Socialista, porque la solución está en sacar las pensiones en un decreto específico, que es el problema que afecta a millones de españoles y que creo que les preocupa bastante más que el palacete del PNV, sin ninguna duda. Pero es que no solamente el palacete del PNV, como lo he dicho, son 99 artículos y hay una profunda discrepancia en muchos de los planteamientos ideológicos que se pretenden plasmar en ese Real Decreto Ley. Subidas de impuestos, volver a subir la factura de la luz hasta el 21% de IVA, una factura que a quien más va a afectar, no le quepa a usted la menor duda, es a las personas más desfavorecidas. Subir la cesta de la compra de nuevo, poner el IVA en el 4% para los productos de alimentación básica. Y hay otra cuestión que también es ideológica, ¿no?, que es la de fomentar la inocupación. Es decir, que inquilinos que dejen de pagar el alquiler y que por sentencia firme se habían desahuciado, gracias a estas políticas del Partido Socialista,
pues se responsabiliza al propietario. Nosotros no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que se le busque una solución alternativa a esas personas que no pueden pagar el alquiler de su casa, pero no le corresponde a los propietarios privados asumir ese rol. Es al conjunto de administraciones públicas las que se tienen que hacer cargo de esas personas que por diversas circunstancias no puedan pagar el alquiler de su vivienda. Sin embargo, el Gobierno del Partido Socialista considera que quien tiene que asumir esa responsabilidad no son las administraciones públicas, sino los propietarios de las viviendas. Pues, sinceramente, el Partido Popular no está de acuerdo con esos planteamientos ideológicos. Y como existe una solución alternativa para las pensiones, que es lo que queremos decir, porque si no hubiera otra solución y nada más que hubiera la opción de aprobar el Real Decreto Ómnibus, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que no solamente hay una, hay dos posibles soluciones para resolver el problema de las pensiones. ¿No entienden que medidas como esta del alquiler puedan ir más bien en contra de fondos de inversión que se aprovechan de comprar grandes cantidades de vivienda y al final acaben atoxigando a sus inquilinos? Ya que hemos tenido un problema mayor de gente que no puede acceder a la vivienda. Yo no soy un experto en la materia y no conozco al detalle la normativa, pero hasta donde yo tengo entendido no distingue. Es decir, cualquier que sea el propietario que ponga a disposición de un arrendador una vivienda, un arrendatario una vivienda, pierde la posesión de su vivienda independientemente de que haya una sentencia firme. Y yo creo que una gran mayoría de los alquileres que hay en España no son de fondos de inversión, sino que son propietarios de clase media que a lo mejor tienen todos sus ahorros puestos en una vivienda y de la que a lo mejor resulta que viven determinadas familias, porque son personas jubiladas que la tienen alquilada y que están ayudando a sus hijos, a sus nietos a salir para adelante. Esa es la casuística generalizada. A lo mejor podríamos entrar en un debate sobre si sobre ello habría que eximir o hacer un tratamiento específico para los grandes propietarios a los que usted hace alusión. Pero es que la gran mayoría de los alquileres en España son viviendas de un propietario de clase media que no tiene más piso que ese. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias de nuevo por vuestra comparecencia, vuestra presencia, mejor dicho.